Bueno, acá seguimos, Paco. ¿Tomaste un poquito de agua ya? Ajá. Ya estamos listos. ¿Te lubricaste? Ya estamos con las pilas puestas. Bien, bueno, entonces nos habíamos quedado ahí en los 16, por ahí 14, 16 años que ya tenías tu batería, ya habías tocado en estadios. Perfecto lo tuyo, la verdad, privilegio tremendo. ¿Cuándo fue tu primera vez que tocaste? ¿Con quién te cruzaste primero de estos artistas que vos nombrás en tu historia? Marcos Witt, Alín Barrios y toda esa cosa. Sí, pues fíjate que las primeras personas que tuve el honor de conocer fueron a Miguel Casina, Sí, Alejandro Alonso, sí, que ellos visitaron El Salvador y pues participaron en los eventos en estos estadios. sí, Y todavía yo me acuerdo que yo estaba chico todavía y cuando pues se me acerca uno de ellos y me dice, me gusta cómo tocas. sí. Y yo me quedé, wow, o sea, para mí que alguien de ellos me dijera eso, o sea, yo creo que esa noche no dormí. Claro, me O sea, imagino, sí. estaba yo tan emocionado, Ujú. y fue ahí donde empecé como que bueno, Dios empezó a abrir puertas, me empezaron a conocer en otros lados y pues ya me invitaban a tocar o con mi grupo o solo. Sí, Y empecé yo a andar como decíamos nosotros aquí, de parranda, tocando, sí, sirviéndole al Señor y todo eso. Me sí, acuerdo yo que mi primera salida sí, del país fue a los 12 años, sí. que fui a tocar a un evento en un estadio de Managua, en Nicaragua. Qué Y bien. wow, o sea, para mí era lo máximo. O sea, mis papás tenían que estar firmando permisos a cada rato para que yo pudiera salir del país y todo, pero fue algo muy, muy especial. Sí, Pero lo difícil de esto es que las cosas buenas, no lo que te da Dios, no lo sabes administrar bien, pues viene la contracara de todo esto, sí, que empiezan muchas cosas a empezar a salir mal por las decisiones que uno toma muchas sí, veces. sí, sí. En este caso, pues yo empecé a llevarme con amigos, entre comillas, que me acuerdo yo que hicieron un casting aquí en El Salvador Sí. porque se dieron los quintos Juegos Centroamericanos y Ajá. pues una empresa de bebidas famosa, hizo un casting para músicos, para una gira Sí. y pues se hizo el casting y de 80 y algo de bateristas quedé yo. Entonces apenas yo todavía Wow. estaba en mis 14 años. Qué Entonces número, ¿eh? se, sí, se me dio la oportunidad de pertenecer a esa gira y tocar con cantantes de renombre, y con músicos de la zona centroamericana. Sí. Pero era bien difícil porque en los camerinos yo observaba cómo ellos se drogaban. Ajá. Y entonces yo apenas era un chavito de 14 años y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero yo Ujú. sabía que eso podía abrirme otra puerta. Claro, sí. Pero, ojo con esto, yo nunca le pregunté a Dios si Él estaba de acuerdo en que yo hiciera eso. Sí. Y pues empezó ahí todo, empecé yo realmente a alejarme de las cosas de Dios, empecé Ajá. yo a apartarme, Sí. empecé yo a andar con mis amigos tocando por todos lados. Sí. Claro que a los 14 años andar en eventos así pagaban súper bien, o sea, para un chavito de 14 años Claro, era sí, buena sí, plata. sí. Entonces yo tenía mi propia plata, yo me esforzaba lo que podía por estar bien en los estudios, en el colegio y todo eso, y pues prácticamente me quería como independizar Ajá. a esa edad. Sí. Pues Dios empezó a tratar conmigo, o sea, yo me metí estaba con un pie en la iglesia y con el otro pie afuera. Sí. Hacía cosas que realmente no le agradaban a Dios. Ajá. Hacía cosas feas, o sea, nunca me drogué, nunca me emborraché, gracias a Dios, nunca me metí en eso. Claro. Pero en mi mente mi corazón estaba súper frío, o sea, no quería nada con Dios. Sí. Y había olvidado mi primer amor. Ajá. Pero bien alguien me decía, y es algo que me gusta compartir y me gusta advertir a los jóvenes. Ajá. Cuando Dios te ha llamado, cuando Dios pone el ojo en tu vida, sea como sea, al final vas a llegar a los pies de Dios. Sí.
Porque en mi caso alguien me dijo una vez, tenga cuidado, Paco, porque Dios le puede dar donde más le duele si usted no entiende, si usted no se acerca a Dios de nuevo. Sí. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo miraba eso, no, a mí me molestaba, yo incluso llegué a agredir, a insultar a esta persona que me decía eso, Sí. que ahora le agradezco muchísimo. Claro. O luego de llegar a los 17 años, me dan la noticia que más me marcó en la vida, que fue llegar a casa y que me dijeran por una llamada, acaban de matar a tu padre. Y eso, bueno, mi papá era mi mejor amigo, o sea, Sí. era una persona que le encantaba verme tocar, o sea, Sí. él estaba cada vez que podía, él estaba ahí viéndome tocar, y luego de enterarme de eso, pues yo me enojé con Dios, yo le reclamé a Dios, yo le grité a Dios, Sí. le reclamé porque le decía, ¿por qué si mi padre era cristiano? O sea, decía, ¿por qué permitiste eso? Le decía, o sea, si Claro. tu palabra dice que tus ángeles acampan Sí. alrededor de todos aquellos que te temen. Sí, sí. ¿Qué pasó? Le decía, o sea, ¿se durmió un ángel? ¿Qué pasó? O sea, no entendía. Claro. Y le gritaba. Y esa persona que me llegó a decir eso, que Dios me iba a dar donde más, lo llegué a odiar. Ajá. Recuerdo que esa noche, hasta que me quebranté, porque no sabía qué iba a hacer, porque había perdido a mi viejo. Sí. Y pues entendí, solo supe decirle a Dios, bueno, está bien, ganas, aquí estoy, voy a rectificar mi vida, voy a enderezar mis pasos. Sí. Pero no sé por qué lo hiciste, realmente. Esa era mi pregunta. ¿Qué pasó? Claro, la pregunta básicamente y no había comprensión, ¿no? Exacto, entonces créeme que todos estos años atrás he ido entendiendo poco a poco, Sí. a poco, cuál es el propósito de Dios. Sí. Muchas veces algunas personas dicen, no, quizás algo malo le iba a pasar a tu papá después. Entonces, pero no, o sea, realmente son los planes de Dios. O sea, nosotros nunca vamos a entender los planes de Dios. Claro. O sea, jamás vamos a comprenderlos, pero todo es para nuestro bien. Sí. Yo sé que entendí que después mi papá estaba mucho mejor que estar aquí. Estaba descansando, Ujú. y estaba en su presencia. Sí. Y solo entendí que pronto me iba a reencontrar con él otra vez. Ajá. Entonces, pero empecé a valorar todo lo que yo no había valorado. La familia, lamenté tanto ese tiempo desperdiciado y no compartir con mi padre. Ajá. Pero me acuerdo que todavía me retiré de la música, de la iglesia y todo. O sea, yo quería sanar mi dolor, y que Dios hiciera algo en mí. Sí. Pues luego regresé, después de 2 años, regresé a la iglesia, empecé a tocar otra vez, Ujú. y ahí empezó otra historia, Otro Paco, con, sí. con un Paco ya quizás un poco más maduro, Sí. viendo las cosas diferentes, Ujú. entendiendo de que mi talento era regalado por Jesús. Ajá. Dios me había dado talento y yo tenía que sacarle provecho. Entonces, si yo iba a tocar con gente del medio secular, pues yo tenía que ser luz en medio de las tinieblas. Sí. No iba a estar yo alumbrando donde hay suficiente luz. O sea, ¿dónde iba a estar yo tocando en una iglesia donde hay suficiente luz? Si Claro. me invitaban a tocar a alguien secular, pues yo decía, bueno, si en algo puedo hacer ahí, pues Dios me envía eso. Y efectivamente yo recuerdo tener amigos que ellos ya no decían groserías, ya no decían malas palabras, Claro. ya no se metían con tantas mujeres, porque me decían, es que no, aquí está Paco, Paco es cristiano y mala onda, y ya se frenaba. Claro. Entonces, gracias a Dios se daba eso, aunque ojo, no recomiendo eso, porque para meterte en un medio así, realmente tenés que tener convicciones firmes en tu vida. Sí. Yo no recomiendo a alguien que se ponga a jugar con fuego Claro. si no va a saber apagar el fuego. Claro. Tienes que tener convicciones claras en tu vida para que algo no te venga a tambalear, como decimos nosotros, para que el viento no te lleve para donde quiera. Claro, sí, sí, sí.
Uno primero tiene que estar nutrido desde el entorno que le hace bien, ¿no? De lo que comparten la misma fe, básicamente. Exacto, entonces, te digo, o sea, la música para mí es hermoso, o sea, a mí me apasiona tocar, a mí me apasiona producir, pero más me apasiona cuando lo que toco, lo que produzco, tiene esencia. Sí. Y por todos estos años, para mí tocar, en algún momento de mi vida llegó a ser, ¿cómo te digo?, tedioso, porque llegué a perder ese valor de la esencia de servirle a Dios. Sí. Yo recuerdo un tiempo que cuando empecé a tocar en los estadios a mí me temblaban las piernas, me temblaba todo, era terrible los nervios. Sí. Pero llegué a perder el sentido cuando llegué a parar en un escenario y ya no sentía nada. Y cuando miraba a mi alrededor el estadio, solo miraba a la gente, para mí significaba simplemente una masa viviente, algo que se movía. Claro. Ya no me daba nervios. Sí. Entonces fue ahí donde empecé a preocuparme, que yo, Dios mío, o sea, le estoy perdiendo el sentido al que me has dado. Claro. Pero algo que queda claro es que cuando eso pasa, pues Dios, si te tiene en la mira, Dios te va a hacer entender, Dios te va a hacer valorar su sacrificio, su amor y lo que te da. Sí, ¿y cómo fue que empezaste a pensar o fue, ya venía desde ese tiempo tu deseo de grabar el disco, de producirlo? ¿Cómo nace todo eso? ¿En esa misma etapa o más adelante?